Buenos días, señoras, señoritas estudiantes. Volvemos otra vez nosotros a compartir las clases día de hoy sábado. Antes de nada, quiero indicarles que les envié una nueva matriz de planificación, perdón. En la matriz de planificación, en la nueva matriz de planificación, se encuentran ya reestructurados ciertos contenidos. Voy a compartir una más, voy a compartir. Bien, me atiende, por favor. En esta nueva matriz de planificación que he enviado, se encuentran reestructurados lo que ya hemos tratado de manera somera, de manera breve, de manera rápida, todos los contenidos que nosotros hemos tratado anteriormente de manera rápida, las 6 unidades del libro. Ahora lo que vamos a hacer desde este sábado 27 de febrero, vamos a desglosar cada uno de los temas de los capítulos, ¿sí? Para ir entendiendo especialmente ciertos puntos, ciertos aspectos en donde teníamos problemas de comprensión y no podíamos parar por diferentes razones. Bien, la matriz de planificación está estructurada de la siguiente manera, como la antigua matriz que usted ya manejaba, ¿no es cierto? Ahí está la planificación de la materia, lengua y literatura, el tutor, segundo de bachillerato. Bien, sábado 27 de febrero, el día de hoy vamos a ver el texto y sus características y lo que son textos académicos. Vamos a desglosar esos dos temas, ¿ya? Que quede comprendido, entendido e interiorizado ese conocimiento. Luego tenemos aquí al frente tarea estudiantil para esta semana. Entonces usted aquí le dice claramente cuál es la tarea. Aquí está lo que vamos a tratar en clase, tema de la tutoría o tema de la videoclase o de la clase grabada. Y aquí está la tarea estudiantil que va a realizar esta semana. ¿No es cierto? Vamos a ver el texto y sus características, textos académicos y de tarea estudiantil para que me envíe usted hasta el día jueves 10 de la noche a mi correo electrónico que previamente usted ya tiene. El mismo correo es alejoeti2016 @gmail.com. alejoeti2016 @gmail.com. El mismo correo que usted me estaba remitiendo las tareas. Bien, aquí dice tarea estudiantil para esta semana. Entonces, esta semana me tiene que mandar un texto académico, tema libre, máximo 2 hojas. Y así sucesivamente. Aquí está igual el otro sábado, 6 de marzo, lo que vamos a tratar el 6 de marzo y la tarea que mando para el 6 de marzo, para después del 6 de marzo, la semana del 6 de marzo, es decir, domingo 7, lunes 8, martes 9, ¿sí? Miércoles 10, jueves 11, que tiene que mandar la tarea, sucesivamente. Listo. Esta es la nueva matriz de planificación, cómo se debe emplear correctamente. Si hay preguntas, hay dudas, por favor, me envía un WhatsApp con su nombre y curso y le responderé sus dudas. Si no me envían solamente, ¿qué hay que hacer esto? Digo, pero nombre, curso, estudiante, por favor. Nombre, curso y la pregunta que tiene que hacer y yo le responderé, ¿sí? Satisfactoriamente. Listo. Con esto seguimos, ¿no es cierto? Ya hemos visto la matriz de planificación. Ahora vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ver lo referente a la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que se refiere a lo referente a recuperar otra vez las clases que pasamos de volada, ciertos temas que se nos fueron muy rápido y no pudimos explicar de manera clara, concisa, precisa, para que usted, estudiante, pueda interiorizar esos conocimientos. ¿No es cierto? Bien, el día de hoy nos toca el texto, perdón, y sus características. ¿Qué es un texto? Nosotros cuando escuchamos la palabra texto, se nos vienen muchas ideas a la mente, ¿no es cierto? El texto es un libro, el texto es algo escrito, etcétera, etcétera. Pero en sí, vamos a concatenar todas esas ideas, todas esas formas de pensar que tenemos en nuestra mente y vamos a categorizarlas como un concepto, ¿no es cierto? El texto. ¿Qué es el texto? Algunos dicen que el texto es una composición de signos codificados
en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. ¿Qué es? El texto es una composición de signos codificados. Así es. Cuando usted escribe, codifica. Por eso sabe usted leer y escribir. ¿Qué hacen cuando se enseña a leer y escribir? Se enseña a darle significado. Por ejemplo, la letra A se hace así, esto es B, y comienza poco a poco a darle pronunciación a esos fonemas, ¿sí? Que uniendo los fonemas va formando una palabra. Uniendo palabras forma una oración. Conjunto de oraciones formarán un párrafo. Y el conjunto de párrafos formará un texto, ¿cierto? Formará un texto, ¿sí? De ahí que hay diferentes criterios, hay diferentes definiciones, diferentes conceptos de lo que es un texto, ¿cierto? Ya dijimos, texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que tiene una unidad de sentido, ¿ya? Sí, puede ser, eso es un texto. Otro dice que texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto. Mire, otro concepto. Texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. Así es. En estas dos definiciones que habíamos visto, ¿no es cierto? Estamos hablando de signos, de signos. Cuando nosotros escribimos, son signos, ¿no es cierto? Son signos que vamos dando un significado. El que escribe codifica y el que lee decodifica, ¿cierto? Son signos. Texto es cualquier, vamos a lo, ahí habíamos visto ya, ¿no es cierto? Todo lo referente a textos escritos. Sabemos que textos escritos son símbolos. Los textos escritos son signos codificados que la otra persona, el receptor, le decodifica y saca su significado literal. No habíamos hablado, en cambio, de la expresión verbal. En cambio, para la expresión verbal, texto es cualquier expresión verbal. Puede ser una conversación, ¿sí? Puede ser una canción que usted está interpretando, ¿no es cierto? O también puede ser un discurso, un discurso. Pero en un discurso hay ciertos autores que dicen que texto y discurso no es lo mismo. Otros autores dicen, no, texto y discurso es lo mismo. Ahí vengo a plantear la duda, señoras, señoritas, señores estudiantes. ¿Texto y discurso es lo mismo? Pregunta. ¿Sí? Texto, ¿no es cierto? Es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de construcción gramatical. Texto escrito. Pero ahora el texto verbal, ¿qué es? El texto verbal simplemente es una manifestación. Puede ser una conversación cotidiana, ¿no es cierto? Puede ser, usted puede inclusive el momento de que lee un poema, canta una canción, etc. Aquí viene una divergencia de criterios. Algunos autores dicen que texto y discurso es lo mismo. En cambio, otros autores de gramática difieren. Dicen texto no es lo mismo que un discurso. Mientras que texto es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de construcción gramatical, observando normas gramaticales, ortográficas. En cambio, discurso es la emisión concreta de un texto por un enunciador determinado en un contexto determinado. Entonces, ahí queda la duda planteada, estudiantes. ¿Texto y discurso es lo mismo? Hay autores que dicen que sí es lo mismo, autores que dicen que no es lo mismo. Y se llega a una congruencia de ideas en donde se dice que texto y discurso no es lo mismo. El texto en sí es el conjunto de elementos lingüísticos, ¿sí? Que están organizados de acuerdo a reglas de construcción gramatical, observando normas ortográficas, ¿sí? Que tiene coherencia, concordancia,
En cambio, un discurso es emitir ese texto por medio de una persona que lo enuncia, por una persona que comunica en un determinado contexto. Entonces, no es lo mismo texto que discurso. Mucho ojo. Y así llegamos que el texto es una manifestación lingüística. Puede ser oral o escrita, con una intención comunicativa que posee unidad de sentido. Repito, ¿qué es texto? Texto es una manifestación lingüística. Puede ser oral o escrita con una intención comunicativa con una unidad de sentido o que tiene unidad de sentido. Eso es un texto. No es lo mismo discurso que texto. Mucho ojo. Luego de eso, tenemos las características del texto. ¿Qué características presenta un texto? Todo mensaje, para ser considerado texto, cumplirá las siguientes características. En primer lugar, debe perseguir una intención. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito comunicacional, es decir, para comunicar algo, ¿no es cierto? Esta comunicación puede ser convencer a alguna persona o a un grupo de personas de algo, informar de un acontecimiento e inclusive si yo hago un texto, puede ser para aprobar un examen. Sí, para demostrar, comunicar, por ejemplo, mis conocimientos en esa determinada asignatura y yo poder pasar de año, ¿sí? Aprobar su examen. Entonces, características del texto. Tenemos como número 1, perseguir una intención. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito comunicacional. Puede ser convencer a alguna persona o a un grupo de personas, informar de un acontecimiento igual a una persona, un grupo de personas, e inclusive hasta para aprobar un examen puede elaborar un texto esa persona, entre otras cosas. Segunda característica del texto, estar estructurado. El texto ha de organizarse en párrafos, cada uno de los cuales contiene una sola idea. Habíamos dicho al inicio, ¿no es cierto? Unimos dos fonemas, formamos una palabra. Por ejemplo, yo voy a formar la palabra mapa y formo la palabra mapa. ¿Tiene significado la palabra mapa? Sí, mapa es una representación geográfica de una parte del terreno, etcétera, etcétera. Ah, sí, ya formo una palabra. Y si formo un conjunto de palabras, ¿no es cierto? Reúno un conjunto de palabras, formo una oración. El mapa de Quito está desactualizado por cuanto no constan algunas parroquias rurales. Mire, ya le he hecho una oración. Y si yo junto oraciones, el conjunto de oraciones, me forma un párrafo. Por ejemplo, el mapa del Distrito Metropolitano de Quito no se encuentra actualizado, vista, no constan algunas parroquias rurales con algunos barrios de reciente creación, por ejemplo. Mire, ya he formado un párrafo, ¿sí? Entonces, del texto, segunda característica del texto, el texto debe estar, estructurado, es decir, va a organizarse en párrafos. Y cada uno de esos párrafos contiene una sola idea. ¿Sí? Una sola idea. Mucho ojo. Tercera característica del texto, ser coherente, ser coherente. Es decir, el texto debe centrarse en un solo tema, de manera que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea global. ¿No es cierto? Tercera característica del texto, ser coherente, centrarse en un solo tema, ¿sí? Cosa de manera que las diferentes ideas vertidas en él contribuyan a la creación de una idea global de lo que estoy comunicando. Coherente. Estar cohesionado, siguiente característica. Cuarta característica, creo que sí, cuarta característica, creo que sí.
Estar cohesionado. Perdón, las ideas de cada párrafo, ¿sí? De cada párrafo, deben guardar una relación entre sí mediante expresiones de unión a las que llamamos enlaces o conectores. Enlaces y conectores. Es decir, las diversas secuencias que lo construyen han de estar relacionados entre sí. ¿Sí? Cuarta característica del texto, estar cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí mediante expresiones de unión, mediante enlaces, mediante conectores. Las diversas secuencias que lo construyen, de esta manera, por los enlaces, conectores, están unidos, relacionadas entre sí, cohesionados, ¿no es cierto? 4 características. Como quinta característica del texto, tenemos que debe desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema. Este tema de este texto se condensa en el título. Por ejemplo, si yo digo, la pandemia del COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. Título. Y ahí comienzo a observar todos los parámetros, ¿no es cierto? Conseguir una intención, comunicar sobre el COVID en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Estar estructurado? Sí, voy a organizar en párrafos el texto. ¿Ya? ¿Debe ser coherente? Sí, solo voy a hablar del coronavirus o del COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Estar cohesionado? Sí. Todas las ideas de cada párrafo van a guardar relación y van a estar unidos entre sí por enlaces, por conectores, etc. Luego, ¿no es cierto? Ya estoy desarrollando ese tema, el COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está estructurado o cómo está condensado, perdón, en el título? Desarrollar un tema, ¿no es cierto? La quinta característica del texto, desarrollar un tema. Sexta característica, adaptarse a una situación, adaptarse a una situación. El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido, al público en general, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, que si yo voy a realizar un texto donde van a leer estudiantes, por ejemplo, de octavo, de noveno, de básica, entonces debe estar el lenguaje adaptado a ese nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Debe adaptarse a esa situación. Entonces, la sexta característica, adaptarse a la situación, el vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido, es decir, al público, a los lectores que va dirigido ese texto. Mucho ojo. Si voy a realizar un texto que se va a difundir en octavo, noveno de básica, no voy a poner una terminología técnica que utilizo, por ejemplo, cuando realizo un texto que va dirigido a estudiantes universitarios, ¿no es cierto? Los estudiantes de básica van a tener problemas. ¿Por qué? Porque no van a entender la terminología y no se les va a centrar la idea en la mente de lo que estoy comunicando. Mucho ojo. Adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor, yo como autor que quiero transmitir a mis lectores, y también hacia las personas que va dirigido, hacia el público que va dirigido, ¿no es cierto? Para que ellos puedan entender de mejor manera el texto que yo estoy transmitiendo. ¿Listo? Como séptima característica del texto, debe tener una buena presentación. Siguiente característica, séptima. Debe tener una buena presentación. Tener una buena presentación. Los textos escritos deben tener una disposición clara, buena letra, ordenados y deben estar limpios, ¿cierto? Los textos escritos deben tener una disposición clara, ordenada y limpia. La presentación. En la presentación, en cambio, en los textos orales,
debe existir una expresión fluida y correcta. El aspecto formal del texto mejora la comunicación. Mucho ojo. Tener en cuenta la presentación, tanto para textos escritos como para textos orales. Si son textos escritos, deben tener una buena disposición, es decir, estar debidamente ordenados, deben ser claros, limpios, entre otras cosas. Los textos orales, en cambio, cuando presentamos un texto oral como el que estoy presentando en clase, debe contener una correcta expresión fluida, bien pronunciadas las palabras, evitando caer en errores cacofónicos, ¿cierto? Y este aspecto formal del texto, es decir, la formalidad del texto que está bien presentado, tiene una buena ortografía, ¿sí? Tiene una buena predisposición de las hileras de las palabras. Este aspecto mejora la comunicación entre las partes, tanto el que realiza el texto como la persona a la que va dirigida el texto o personas a la que va dirigida el texto. Y última característica, respetar las normas. Todo texto deberá respetar las normas, además de ser coherente, estar cohesionado, ¿sí? Tener una buena presentación, debe adaptarse a la situación, además que desarrolla un tema de interés. Además de eso, el texto ha de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas, es decir, no debe contener errores ortográficos si es escrito o errores de pronunciación si es texto oral, ¿no es cierto? Y en ninguno de los dos casos, errores de concordancia, es decir, una palabra no concuerda por la otra. Por ejemplo, en género. Si estoy hablando de los buses articulados en la ciudad de Quito y digo, la bus articulada, no, la buseta articulada, no, como que no hay concordancia. Entonces, debe existir concordancia en todos los sentidos, en número, en género, entre otras cosas. Esa es la concordancia. Hasta ahí, señoras, señoritas, estudiantes, hemos visto el texto y sus características de manera detallada, El texto y sus características hemos visto de manera detallada. Preguntas, dudas a mi WhatsApp. Seguimos con el siguiente tema de clase. Bien, vamos a ver lo que son los textos académicos. Pero antes de ingresar a ver lo que son los textos académicos, vamos a hacer un recorderis. ¿De dónde vienen los textos académicos? ¿Dónde vienen? Por ejemplo, el libro de texto que usted tiene es un texto académico. Libro de texto académico. ¿Cierto? ¿De dónde viene? Si nos ponemos a ver nosotros lo que habíamos visto en anteriores años, en primero de bachillerato, en décimo, los que les di en décimo, en primero de bachillerato, habíamos visto los géneros literarios, la clasificación de los géneros literarios. Desde ahí empecemos a darle forma donde salen los textos académicos. Si haciendo un recorderis, los géneros literarios, ¿qué son los géneros literarios? ¿Qué es un género literario? ¿Qué es un género literario? Haciendo memoria, géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar a todas las obras literarias, ¿sí? Respondiendo a su contenido y a su estructura. Mucho ojo. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías que clasificamos a las obras literarias a nivel mundial, respondiendo o atendiendo a su contenido y a su estructura. ¿Sí? Un género literario no es más que una forma de categorización, de clasificación de las obras literarias, ¿sí? Conforme al contenido que ellos disponen, que ellas disponen, que las obras literarias disponen. Eso es un género literario. No es más que la clasificación, la categorización de las obras literarias atendiendo
o respondiendo a su contenido y a su forma. ¿No es cierto? Desde el punto de vista de algunos autores, los géneros literarios también ayudan a moldear la estructuración formal y temática de las obras literarias para que les permitan establecer un esquema previo a la creación de su obra. Por ejemplo, yo voy a escribir una obra, pero no sé, hacer una novela, hacer un cuento, hacer una fábula, no sé, voy a hacer de pronto un poema, voy a hacer una obra de teatro, etcétera. Entonces, también los géneros, el lograr clasificar a los géneros literarios, da la pauta para que las personas que se dedican a realizar o a hacer literatura puedan estructurarse de mejor manera y tener la idea clara, qué es lo que quieren escribir, qué género quieren ellos, ¿sí?, resaltar o realizar en su obra escrita. Y es así que a nivel mundial, primero fueron 3 géneros, ¿no es cierto? 3 géneros, ¿sí? 3 géneros que se clasificaron a nivel mundial. La clasificación de las obras literarias se clasifican en géneros, ¿no es cierto? Dentro de los géneros existen los subgéneros, más abajito, ¿sí? Y todo esto responde a la estructura y al contenido de cada una de esas obras literarias. Y es así que decíamos que teníamos 3 géneros. En la literatura antigua había muchos géneros literarios. Había la épica, la narrativa, la lírica, el poema prósico, entre otras cosas. Pero en sí se llegó a unificar los criterios y se quedó en 4 géneros más manejables, más entendibles, más viables, más objetivos. ¿Sí? Se quedó en 4 géneros. El género narrativo, el género lírico, el género dramático y el género didáctico, también llamado académico, y algunos le llaman género científico, pero lo más se llama como género didáctico académico. 4 géneros literarios. Cada uno, ¿no es cierto?, atiende a ciertos criterios, a cierta estructura, a ciertos contenidos en cada una de sus obras. Por ejemplo, en la narrativa, ¿no es cierto? En la narrativa, ¿qué nos dice en la narrativa? Por ejemplo, nosotros cuando vemos el género narrativo, ¿ya? Es uno de los géneros más importantes dentro de la literatura, porque el género literario narrativo, algunos autores le llaman también novelístico, pero más es el género narrativo. Este género, su principal creación literaria es la novela, ¿sí? Que está escrita en prosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que causa un placer estético al relatar al lector aventuras, ¿sí?, de un determinado personaje. Pero el género literario de la novela también tiene subgéneros. Por eso este género es muy amplio. Dentro del género narrativo tenemos subgéneros. Por ejemplo, la novela es un subgénero del género narrativo. Y dentro de la novela hay tipos de novelas. Novela policíaca, novela de aventuras, novela negra, novela histórica, los thrillers, hay la novela gótica, novela de ciencia ficción, hay novela de terror, entre otras cosas. Mire, dentro de un subgénero hay varias clasificaciones de novela. Por eso es un género bien amplio. Y luego viene, por ejemplo, la fábula, el mito, la leyenda, la crónica, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, son también subgéneros de la novela. Por eso es que este subgénero es muy amplio. Luego vamos a ver el segundo género literario, que es el género lírico, ¿no es cierto? El género lírico. Generalmente este género lírico nació en la antigüedad, en Grecia, ¿cierto? La Grecia clásica,
con las odas, los himnos, ¿sí? Peán, el epitalamio que se cantaba en los matrimonios, el epitalamio, ¿no es cierto? ¿Sí? La canción, inclusive, expresan un sentido admirativo, emoción, sentimientos. Aquí también hay el himno en la lírica, hay el himno. Por ejemplo, el himno del Ecuador dicen que es el segundo himno mejor creado del mundo. Primero es la Marsellesa de Francia. Luego viene nuestro himno nacional del Ecuador, que es el segundo himno más hermoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el himno nacional con su coro y sus estrofas, ¿no? Por ejemplo, dice, de esos héroes del brazo de hierro, nada tuvo invencible en la tierra, y del valle a la altísima sierra se escuchaba el fragor de la lid. Tras la lid la victoria volaba, libertad tras el triunfo venía. Y al león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir. Primera estrofa del himno nacional. Ahí es un himno, ¿no es cierto?, épico. Está hablando justamente de la batalla de Pichincha. Sí. Cuando nos comenzamos a liberar, nos liberamos del yugo español. A los españoles les dice león, león destrozado, se oía de impotencia y despecho rugir, libertad, ¿no es cierto? Tras el triunfo venía, etcétera, etcétera. Mire cómo lee. Entonces, el himno expresa el sentimiento épico, guerrero de una nación, en este caso que ya pasó a ser el Ecuador, ¿sí? Entonces, el himno exalta, y es la lírica, ¿no? La lírica son poemas, poemas generalmente escritos en verso. Toda la lírica generalmente son poemas escritos en verso. ¿Existe la prosa en la lírica? Sí, sí existe la prosa en la lírica, ¿no es cierto? Este género lírico, el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones. Por eso dicen que este género lírico es subjetivo. Sí, porque transmite eso. El autor le transmite sentimientos, emociones, sensaciones respecto de una persona con un objeto de inspiración. ¿Sí? La expresión habitual de este género, ya habíamos dicho, es la rima, ¿no es cierto? Es el poema, cuya forma de expresión del poema es el verso, pero también hay textos líricos en prosa. Luego viene el siguiente género, que es el género dramático. Este género fundamentalmente está ligado al teatro, ¿no es cierto? Y en este género es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo entre personajes. El género dramático está ligado al teatro, ¿no? Por eso algunos también le dicen el género dramático o teatral. También le llaman algunos autores género dramático o teatral. Está ligado al teatro. Y este género, el género dramático, representa siempre algún conflicto, algún episodio de la vida de los seres humanos. Lo expresa por medio de diálogos entre personajes. Los rasgos más característicos del género dramático es el uso del diálogo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aparece la figura a veces de un narrador o simplemente los personajes están expresando sus formas de pensar, sus criterios, sus sentidos, entre otras cosas. Dentro de subgéneros dramáticos tenemos la tragedia, ¿no es cierto? La comedia, el melodrama, y una que es casi también, que también le mezcla la tragedia y lo cómico, la tragicomedia, mezcla la tristeza con lo cómico, ¿sí? Entonces todo eso provocan en el público emociones que le hace pensar, ¿no es cierto? Le hace razonar. Entonces todo tiene su forma de ser. Por ejemplo, en una tragedia, cuando termina mal algo, le da una lección de vida, ¿no? Que eso no debe hacer. Esa es una de las características del tercer género literario, el género literario dramático. Y llegamos a donde queríamos estar. Luego viene el cuarto género, el género didáctico o académico. Este género didáctico tiene como finalidad
la enseñanza, la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado, ¿sí? Utilizando, lógicamente, recursos filosóficos. El género didáctico tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado, utilizando como recurso la filosofía, el género didáctico, académico o científico. Este género, digo, le crearon recientemente porque no había dónde clasificar, por ejemplo, las obras de carácter científico, libros de medicina, ensayos sobre descubrimientos de medicina, en ámbitos científicos como la electrónica, la mecánica, etcétera, etcétera. De ahí sale el género didáctico o académico, ¿no es cierto? Es un género que tiene como finalidad la enseñanza o también la divulgación de ideas científicas que están expresadas de forma artística, es decir, de manera ordenada, cohesionada, basándose en la filosofía. Ahí aparece este género didáctico. Y dentro del género didáctico también tenemos diferentes subgéneros. Y ahí vamos. Subgéneros didácticos. Está el ensayo, por ejemplo. El ensayo. Miren, ¿sí? El ensayo es donde usted plantea un problema y se defiende desde el enfoque personal de usted como autor. La estructura es flexible, ¿sí? Y usted debe buscar los argumentos, si es que es de ser el caso, para persuadir, convencer o defender su ponencia o punto de vista. ¿Sí? Entonces, mire, aquí ha sabido clasificarse el ensayo. ¿Sí? Luego viene el diálogo, tratado científico-filosófico también dentro de los subgéneros. Hay el poema didáctico. Aquí viene la oratoria. Mire, ¿dónde ha estado, no? La oratoria. Y así, aquí dentro del género didáctico viene la tesis. O sea, yo hago una tesis y ahora, ¿dónde yo escribí como autor una tesis? ¿Dónde va? En el género didáctico o académico, o también llamado científico. Va la tesis, la monografía, el proyecto. ¿Sí? Todo eso va en el género académico o el género didáctico, académico o científico. Tiene sus 3, 4 nombres. Ahí ingresan todos los escritos que nosotros como estudiantes realizamos. Entran en el género didáctico o académico o científico. Ahí entran. Miren, observen, ¿no? Entonces, en este género, mire, ahí ingresarán los textos académicos. Sí, ingresa los textos académicos en el género académico, didáctico o científico, ¿no es cierto? ¿Qué es ahora sí vamos a retomar nuestra clase. Ya hemos hecho un recorderis, un refrescamiento de conocimientos previos que habíamos visto antes, pero a veces por motivos X, Y, Z se nos olvida. Ahora ingresemos a lo que nos interesa, el tema de clase, ¿no es cierto? ¿Sí? El texto académico, perdón. El texto académico. ¿Qué es el texto académico? El texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil. El texto académico es aquel que hace referencia a los ámbitos propios estudiantiles, ¿sí? A los ámbitos del quehacer estudiantil. Por ejemplo, el ensayo, la monografía, la tesis, la ponencia. Por ejemplo, yo voy a dar mi punto de vista sobre las elecciones en el Ecuador, va a ser una ponencia sobre el sistema democrático del Ecuador. ¿Ya? Un texto académico, ¿no es cierto? Hago referencia al ámbito estudiantil. Dijeron, haga usted un texto académico, tema libre. Yo voy a hacer sobre la democracia en el proceso electoral del 2021. Listo, del 7 de febrero de 2021. Solo va a ser una ponencia de si se vivió el ambiente democrático, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces, un texto académico, no se olvide, es aquel que hace referencia
a los trabajos propios que usted realiza en su ámbito estudiantil. Esos son los textos académicos. Mucho ojo. Sí, como textos académicos, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenemos el ensayo, la monografía, la tesis, los resúmenes, reseñas históricas, o reseñas en sí, críticas. También tenemos comentarios de textos, artículos de revista, ponencias, entre otros. Todos estos son textos académicos. En la mayoría de textos académicos se maneja un lenguaje formal y riguroso. Algunos textos académicos, como el ensayo, permiten una expresión más subjetiva, más libre, ¿no es cierto? Pero la mayoría de textos académicos, por ejemplo, la monografía, ya requiere un lenguaje formal. La tesis ya requiere un lenguaje formal, riguroso, científico, a grosso modo. La ponencia igual, un lenguaje formal, porque estoy expresando un punto de vista científico, un punto de vista personal respecto a un determinado tema. Entonces, en la mayoría de textos académicos se maneja un lenguaje formal y riguroso, perdón, un lenguaje formal y riguroso, es decir, ceñido a normas y reglas gramaticales, ¿cierto? Pero el ensayo, por eso cuando decimos el ensayo, recuerde que es de escritura libre, ¿sí? Es porque permite una expresión más subjetiva, no tan rígida, porque usted está poniendo su punto de vista sobre un determinado tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el ensayo es más libre para escribir. No es tan riguroso, ¿sí? Como una tesis, una monografía, donde usted sí debe ceñirse a un lenguaje formal, riguroso. En cambio, en el ensayo, no, ¿cierto? Vamos a ver, perdón, las características de los textos académicos. ¿Los textos académicos tienen características? Sí, presentan ciertas características. Estos textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal. Sí, ¿por qué? Porque el texto que usted realiza lo está enviando a un docente calificador que le imponga una nota, ¿no es cierto? El texto en el ámbito estudiantil, por ejemplo, yo hago una tesis o una monografía para graduarme de bachiller, le voy a enviar a un tribunal que me va a calificar esa monografía. Si está bien realizada, está bien investigada, está estructurada, ¿sí? Sigue las normas APA, tiene coherencia, concordancia y despierta interés en el lector y expresa un ámbito de investigación monográfico. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la mayoría de textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal. Eso quiere decir que la mayoría de textos estudiantiles académicos deben llevar un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque siempre usted va a enviar esos textos académicos a un docente, a un tribunal calificador, entre otras cosas. ¿Sí? Se presta mucha atención en los textos académicos al lenguaje y al estilo empleado, ¿sí? A la forma en que está estructurado ese texto académico. Las normas de las citas bibliográficas, por eso es importante las normas APA, ¿no es cierto? Es importante las citas bibliográficas. Además, se puede ver las siguientes características de manera general. Vamos a ver uno. Estilo formal y técnico, características de los textos académicos. Como número uno, el estilo formal y técnico. Una monografía, por ejemplo, lo que les digo, ¿no es cierto? Debe reunir ciertas condiciones formales de redacción, contar con una introducción, un índice correctamente organizado, citas bibliográficas debidamente colocadas, debe tener una conclusión y, de ser necesario, un anexo, ¿no es cierto? Lógico, todo trabajo formal académico, por ejemplo, una monografía, debe tener una introducción al tema que va a usted a expresar en su monografía. Un índice, sí, un índice
correctamente elaborado que coincidan. La página 5, por ejemplo, de mi monografía, dice términos generales. Voy a la página 5 y dice terminología general. Ah, sí, sí, coincide. Perfecto. Es un índice debidamente organizado, correctamente organizado. Luego, las citas bibliográficas que yo empleé para sustentar, para darle mayor peso académico a mi monografía, deben también estar ahí las citas bibliográficas, debidamente colocadas, de acuerdo a las normas APA. Si saqué de un libro, deberá estar el apellido del autor en mayúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? El nombre de la obra, el año, la editorial, etcétera, el país, pues, debidamente colocado las citas bibliográficas. Si es que voy a poner pie de página, igual, porque a veces yo empleé, por ejemplo, una terminología textual de algún libro, un pequeño texto. Entonces yo debo ponerle con pie de página, decir, tomado del libro tal, 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 autor tal, tal, las citas bibliográficas. Luego de eso tendré una conclusión que es propia. Las conclusiones en todo trabajo, las conclusiones en todo trabajo son propias, ¿sí? Y luego tendré un anexo de ser necesario. Por ejemplo, si hice una monografía investigativa sobre algún aspecto en el ámbito ciudadano y tuve una encuesta para recolectar información, en el anexo irá la encuesta empleada para la recopilación de información para el presente trabajo monográfico. Irá la encuesta, irá por ejemplo, los gráficos estadísticos que hice, o los gráficos estadísticos que me respaldan y sustentan mi monografía, entre otras cosas. Eso va en anexos. Entonces, características del texto académico, 1, estilo formal y técnico, ¿no es cierto? Entonces debe estar realizado de manera técnica, con un lenguaje formal, todo debidamente sustentado y debidamente estructurado. Eso es, estilo formal y técnico. Luego tenemos la segunda característica de los textos académicos, variedad temática. El tema a ser tratado depende de la disciplina, ¿no es cierto?, que yo estoy tratando de explicar. Si yo me enfoco en un tema que no hay textos de consulta, ¿qué hago? ¿Cómo llevo adelante mi monografía? ¿Cómo llevo adelante mi proyecto? ¿Cómo llevo adelante mi tesis si no hay bibliografía? Entonces, mucho ojo. La persona, el estudiante que va a realizar un texto académico, una monografía, una tesis, un proyecto, primerito debe ver, ¿no es cierto?, si hay textos que sustenten y que ayuden a sustentar mi trabajo académico, ¿sí? Por eso existe una variedad temática para realizar textos académicos. Usted, estudiante, si toma un tema X, Y, Z, debe verificar si es que hay la suficiente bibliografía para poder sustentar ese trabajo monográfico, esa tesis, esa tesina, esa monografía, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, se debe siempre verificar que haya textos académicos que desarrollen esos temas. 3, tercera característica, debe estar dirigido a un público especializado. El texto académico debe estar dirigido a un público especializado, ¿sí? Porque puede estar dirigido a los profesores, puede estar dirigido a un tribunal de examinación, puede estar dirigido a autoridades de una entidad educativa, puede estar dirigido inclusive a autoridades de la entidad educativa rectora nacional, etcétera, etcétera. Por eso, siempre usted debe cuidar mucho cuando realiza un texto académico, cuidar en su forma, cuidar que esté bien realizado en su estructura y su contenido, ¿cierto? Ya que está dirigido a un público especializado. Como siguiente característica del texto académico, demostrar un conocimiento. Cuando usted realiza un texto académico, debe demostrar un conocimiento, ¿no es cierto? Debe demostrar que usted leyó el tema y que usted puede expresar en sus propias palabras o puede parafrasear ideas en su trabajo académico, en su texto académico, ¿no es cierto? Demostrar un conocimiento científico de forma sistémica, ¿sí? Entonces, eso es un texto académico. Esas 4 características del texto académico. El estilo formal y técnico, la variedad temática, usted tiene una variedad de temas, ¿no es cierto? Pero siempre para escoger un tema
debe observar que exista la bibliografía de respaldo, que exista trabajos investigativos que ayuden a sustentar su monografía, su tesis, su ensayo inclusive, entre otras cosas. Mucho ojo, existan los argumentos, en otras palabras, ¿cierto? ¿Sí? La variedad temática. Luego, como tercer característica, del texto académico, habíamos visto que está dirigido a un público especializado. Lo que a usted le compromete a utilizar un lenguaje formal, especializado, técnico y actuar con coherencia, aplicar las normas ortográficas, si es que debe hacer citas bibliográficas, aplicar las normas APA, entre otras cosas. ¿Sí? Y como última característica, demostrar un conocimiento. Usted como autor de ese texto académico debe demostrar ese conocimiento que usted no domina, pero por lo menos sabe de qué está hablando, de qué está tratando usted en su monografía, y usted se enteró de ese tema. Usted puede con cualquier persona dialogar sobre ese tema de la monografía, discutir, inclusive mantener su ponencia, demostrar un conocimiento, ¿cierto? Esas son las características de un texto académico. Bien, vamos a ver los pasos para escribir un texto académico. Pasos para escribir un texto académico. 1. Para escribir un texto académico, en primer lugar, escoja un tema. Pero escoja un tema novedoso, un tema atractivo al lector, ¿no es cierto? Un tema que sea de interés social. 1. 2. Seleccione los argumentos. Seleccione dónde va a sustentarse en la bibliografía, ¿sí? Sustente los argumentos. Y también vea los contraargumentos que de pronto le van a usted a discutir cuando usted exponga su trabajo monográfico, su tesis, su proyecto. Va a haber personas que le van a contraargumentar. Usted también ya prepárese con esos contraargumentos a discutir de manera científica, ¿no? Diálogo científico me refiero, no a discutir de otra forma. A discutir de manera científica esos contraargumentos. Sí, usted anticípese para que usted pueda refutar esos contraargumentos. Y por último, el último paso, ¿sí? Usted debe recordar siempre que cuando tiene un trabajo científico escogido de un tema de interés social, que ha nacido de la necesidad por dar a conocer algo de la sociedad, o ha nacido del interés investigativo por descubrir un fenómeno social, económico, político, entre otras cosas, ¿sí? Eso le va a ayudar a usted a que sea un documento académicamente válido, ¿sí? Académicamente sustentable. Mucho ojo. Siempre cuando escriba un texto académico, escoja un tema de interés social, un tema novedoso, un tema que llame la atención de su lector o sus lectores o de su público. Escoja un tema de interés social. Luego, seleccione los argumentos fuertes, ¿sí? Por medio de bibliografía, de webgrafía, lingrafía, pero argumentos válidos, ¿sí? Y luego también verifique los contraargumentos que podrían refutar sus argumentos, porque nada está dicho. Siempre para un argumento hay un contraargumento. Adelántese a esa jugada, ¿sí? Y de esa manera usted realice su texto académico. De esta manera, estudiantes, nosotros hemos visto la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Los textos, características de los textos y los textos académicos, sus características, cómo elaborar un texto académico. Hemos recordado dónde van enfocados o dónde van clasificados los textos académicos que escribimos, ensayos, resúmenes, monografías, tesis, todo va en el género académico, ¿no es cierto? Género didáctico, académico o científico. Ahí van nuestros escritos. En la matriz está realizar un texto académico tema libre, máximo 2 hojas, no más. Verifique, observe las recomendaciones, ¿no es cierto? Escoja un tema novedoso, un tema atractivo, un tema de interés social. Luego, escoja bien los argumentos y
prevea los contraargumentos que puede existir para que discuta usted. Esto es todo lo referente a la clase del día de hoy, señoras, señoritas, señores estudiantes. Cualquier duda, cualquier necesidad académica, estoy para brindarle el apoyo mediante el WhatsApp, por favor. Está clarísimo el deber para esta semana. Con eso nos veremos la próxima semana, hasta el día jueves, 10 de la noche, en mi correo, los deberes, las tareas. Mi correo, para los que tal vez no saben o se olvidaron, alejoeti2016@gmail.com. Hasta las 10 de la noche del día jueves espero las tareas. Muchas gracias, un excelente fin de semana.